quién he de compartir esta inquietud que Dios ha puesto en mi corazón? Con usted, mi querido hermano, mi querida hermana, que está precisamente delante de estas líneas que nos permite la plataforma y del trabajo arduo que se hace en Vida TV. Permítame entregarle esta interrogante. Queremos paz. Tú tienes paz. ¿Por qué no estamos en paz? Esta palabra es bastante compleja, aunque muy utilizada. Pero cuando nosotros queremos abordar lo relativo a esta palabra de paz, se hace un tanto difícil, puesto que es una palabra que denotativamente se quiere implementar como ausencia de conflicto. Y como nadie quiere conflicto, sino que todo el mundo quiere paz, bueno, es necesario que nosotros toquemos desde la perspectiva escritural qué es lo que significa la paz. La paz de Dios, la paz que viene de Dios. Para ello tenemos que utilizar, por ejemplo, la parte que tiene que ver con la lingüística, en donde la semántica y con la ayuda de los idiomas, utilizamos, por ejemplo, el arranque de que en el idioma latino, utilizado por el Imperio Romano, mayoritariamente, la paz aparece como una expresión así, pax, P-A-X, pax. Se trataba de la diosa Pax, es una diosa. Esa es una posición que tenían los romanos, muy parecida, por cierto, a la paz que manejaban los griegos. Es muy interesante la perspectiva que tenían los griegos acerca de esta palabra, paz. Para el griego, la paz lo veía en estos términos, puesto que Zeus tenía 3 horas, es decir, tenía 3 hijas, y una de ellas es Eirene. Eirene tenía la idea de la paz interior, pero estas 3 diosas o estas 3 hijas de Zeus que las tuvo con Tamis o Temis son Eirene, que significa paz, con Dike, que significa justicia, y con Eunomía, que significa el orden. Esto es muy interesante, la perspectiva que tenía el griego acerca de lo que significaba la paz, porque la paz no es solamente eso, ausencia de pleitos, ausencia de guerra, ausencia de conflicto. No, ellos relacionaban esto con la justicia, con el orden y con lo que precisamente connotaba para ellos la palabra paz. Eirene o Irene, las dos formas se expresan en el griego, es la personificación de la paz, una joven, una hermosa mujer que tenía un cornucopio, así es representada en el arte, un cornucopio, un cetro y una antorcha. ¿Qué es un cornucopio? Bueno, como un envase, un recipiente en forma de cuerno que tenía uvas, tenía productos agrícolas y representaba la abundancia. Cornucopio es un cuerno, es una palabra compuesta de cornu y copio es abundancia. Un cuerno de abundancia. Esto lo representaba esta diosa, esta bella y joven mujer hermosa que era la que entendían los griegos que estaba relacionada con la paz. Sin embargo, con esta amplitud de criterios que se manejaban entre los griegos, la tenemos que contraponer a lo que
tenían como perspectiva de la paz los hebreos. Nos debe interesar mucho más la perspectiva de los hebreos, porque los hebreos, cuando se hablaba de paz, se utilizaba una palabra, o que se utiliza todavía, que es shalom. Denotativamente se utiliza shalom, pero connotativamente, como lo hemos dicho, abordando pues la parte de la semántica, connotativamente tiene un significado mucho más profundo y que se acerca a lo que realmente la escritura dice acerca de lo que es esta palabra paz. La palabra shalom en hebreo, o que se maneja en Egipto como shalom, u otras culturas del Medio Oriente como shalom, esta palabra shalom significa algo así como cuando se está relacionando con una paz interior y una paz que se tiene con Dios. Esa es una connotación bastante amplia. Cuando un judío le está diciendo a otro judío shalom, no solamente le está diciendo la paz sea contigo, sino que le está diciendo deseo que estés completo, que estés sano, que tenga paz, que tengas paz interior, que tu paz no solamente sea contigo mismo, con Dios, sino también con el resto de los hombres, que estés prosperado. Todo eso significa shalom, o más o menos la idea de shalom. Etimológicamente hablando, con el origen de la palabra shalom, esta palabra da la idea de que cuando Dios creó al mundo, lo creó para un shalom, para que se alcanzara shalom, un completamiento, donde había una diversidad, donde había varias partes, varios elementos, y luego habría una convergencia, había un vínculo, y eso hacía posible que se llegara a shalom. Esa es la idea de esa palabra, connotativamente hablando, desde la perspectiva de lo que es la lingüística. Ahora, esto nos lleva al plano, de acuerdo a lo que en una ocasión el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos acerca de que Él le dejaba una paz. Y esto lo recoge Juan en el capítulo 14, versículo 1, donde Él les dice que Él, y también lo dice en el capítulo 14, versículo 7, donde Él dice, yo les dejo la paz. Y más específicamente dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy la paz como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso dijo el Señor Jesucristo. En otras palabras, allí estaba diciendo el Señor Jesús que el mundo da una paz o proyecta o quiere enseñar acerca de una paz. Pero la perspectiva que Dios tiene de la paz es otra. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con lo que significa la palabra shalom. Recuerden que Dios siempre trabaja con las palabras que utilizan los seres humanos. Y la palabra shalom, su connotación, la idea que se tiene de esa palabra, se acerca más a lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, de lo que significa esta expresión, shalom. Algo que está completo, donde hay diversidad, donde hay complejidad, donde hay todas estas cosas, pero que se va hacia los shalom, que se va hacia el completamiento. Esa es la idea que Dios tiene. De manera pues que cuando estamos hablando de paz, la paz es el resultado
escúcheme bien, porque esto es muy importante, debemos entender que la paz es el resultado de cuando hay diferencia. Yo tengo algunas anotaciones aquí, porque la idea en la Torá oral, el mundo se creó para alcanzar el shalom, el completamiento, el proceso de acomodamiento de las partes. En la paz de Dios se vinculan armónicamente y en unidad sus atributos. Escúcheme bien, pues esto es muy importante. Dios tiene muchos atributos, infinidad de atributos, y esto nos los ha dado a conocer a través de la palabra. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es paciente, misericordioso, eterno, soberano, en fin, todos, muchos atributos. Hay algunos de esos atributos que Dios los resalta cuando Él quiere tener una relación con su creación y especialmente con aquella creación que tiene voluntad. Entonces Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, pero todos los atributos, lo que entendemos y se percibe de la palabra, inclusive en el Nuevo Testamento, hay una cantidad de versículos como en Efesios, en el capítulo 4, versículo 3, Filipenses capítulo 4, versículo 7, Gálatas 3, 15, inclusive Hebreos 12, 14. Estos son versículos que nos hablan de que la paz de Dios como un atributo que Él tiene es como el vinculante y la aparición armoniosa de todos sus atributos. Es por eso que se hace necesario que el hombre tenga paz y que esa paz es la que va a permitir que todos los atributos que Dios puso en el hombre puedan fluir y fluir de manera armónica para con los propósitos que Dios tiene en mente y en donde nos quiere involucrar, en Dios, donde Dios nos quiere usar para que podamos señorear en su nombre en esta creación de alto, largo y ancho. Esto es muy, pero sumamente importante. Escúcheme bien. Shalom no es la unidad de las cosas a través de su uniformidad o su parecido. Solo puede haber paz en elementos contrastantes. Muy importante esto. La paz implica el trabajo conjunto de aquello que difiere. La plenitud solo surge del conflicto. Así que la paz no es un baño y que Dios no te da la paz como que ausencia de conflictos, ausencia de guerra, ausencia de problemas, sino que la paz hay que trabajarla. A ver, Dios con su inmensa cantidad de atributos los pone a todos a funcionar sin que haya contradicción alguna. Y es así como nosotros necesitamos ver que si en Él está la paz y en Él y a través de lo que Él hace, todos sus atributos se manifiestan sin contradicción en nosotros también. Porque Dios es justo y a la vez es recto y a la vez es amoroso y omnipresente y omnisciente, es justo y no, Él no tiene problema. ¿Sabe por qué? Porque en Él hay paz. En Él no hay problema. Eso es en nosotros. Que en nosotros muchas veces esa parte que Dios nos ha dado a nosotros como que fueron transferibles y que fueron transferidas a nosotros porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Anteponemos algunos atributos en detrimento de otros. Dejamos de ser rectos, ¿ves? Por ser paciente. Pero en Dios no es así.
En Dios todo se activa, pero es porque en Él hay paz. Después de la caída, después del pecado del hombre en su creación, la multiplicación de estos problemas, la multiplicación del pecado, la multiplicación de los hombres, obviamente, trae diferencias de pensamiento. Y como no estábamos acomodados a una comunión perfecta con Dios, cada quien tenía sus perspectivas de vida. Y eso trae diferencias. Y como trae diferencias, trae conflicto. Entonces Dios dice, es necesario que la paz se haga presente. Es inevitable que en la humanidad haya conflicto. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque no todos los hombres estamos unidos a Cristo, ni en nuestro libre albedrío escogemos obedecerle plenamente. Como todavía no hacemos eso, seguirá habiendo conflicto. Entonces es necesario que los conflictos o en medio de los conflictos surja la paz. Pero eso hay que trabajarlo. El garante de que eso pueda suceder es Dios mismo. Y es por eso que el Señor Jesucristo hace promesa. Y cuando le está hablando aquella noche a sus apóstoles, a sus hermanos, les estaba hablando, recoge, por ejemplo, Juan en el capítulo 13, aquella noche, una noche antes de que él fuese fuese capturado, fuese llevado ante el Sanedrín y lo crucificaran después al día siguiente. Aquella noche anterior, donde él celebró la Pascua con sus discípulos, aquella noche cuando él les enseñó el verdadero sentido de la cena, el partimiento del pan, aquella misma noche, el Señor se dirigió a sus discípulos y les decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Luego recoge aquí en el mismo capítulo 14, en la misma noche que estaba conversando el Señor con sus discípulos, les decía, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aquí hay dos problemas. La turbación del corazón, es decir, los problemas que tienen que ver con la conciencia y el miedo. Estas son dos cosas que están garantizadas que estén presentes en toda relación humana. ¿Por qué? Porque es necesario que en la conciencia del hombre, el hombre viva una conciencia libre, sin cargas, sin problemas. ¿Y cómo la va a tener si está cargado de pecado? Está cargado de pecado. Y el pecado multiplicado muchas veces en nosotros los hombres. Cuando en nosotros abunda el pecado, nuestra conciencia no tiene la capacidad de reconocer la justicia. Y como la justicia está relacionada con el obrar, con las acciones, entonces obramos en nuestros criterios, en nuestras perspectivas de cómo deben ser las cosas, y allí vienen los conflictos y no hay paz. Desaparece la armonía. Desaparece la armonía. Y estos conflictos traen muchos problemas, traen guerras, traen disensiones, traen llanto, traen sufrimiento, traen sangre, traen problemas y muchos problemas. Y la historia está llena de eso. Siempre va a haber una conciencia que no reconoce la justicia de Dios. Y por otra parte, tiene miedo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, no se turbe vuestro corazón.
ni tengan miedo. Yo les voy a dar la paz. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo? Bueno, el Señor Jesucristo estaba hablando desde la presencia del Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo de Dios es como nosotros podemos tener la guianza de cuáles deben ser nuestras acciones, es decir, nuestra justicia. Es que, ¿cómo es que nosotros tenemos que desenvolvernos delante de quién? Es a través de la guianza que nos dé el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les estaba prometiendo aquella noche a sus discípulos, miren, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy pues a preparar morada y vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. Él iba a preparar el camino. ¿Cuál camino iba a preparar? ¿Cuál casa iba a preparar? Él estaba hablando en términos simbólicos, porque él estaba a punto de entrar al día siguiente en un proceso donde él iba a morir. Y que esa muerte iba a traer para nosotros la salvación y la posibilidad cierta de que cuando él resucitara y ascendiera a los cielos y enviara el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo era el que vendría al hombre a quedarse, no a que viniera intermitentemente como ocurría en el Antiguo Testamento, sino que vendría a quedarse permanentemente para guiarnos a toda la verdad y a toda la justicia. Vale decir que es el Espíritu Santo de Dios cuando Él está morando en nuestras vidas. Él tiene dentro de su ministerio el poder ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Es el Espíritu Santo quien nos guía a las mejores acciones, a las acciones que están en armonía con la voluntad de Dios, a eso que propende a la paz, a eso que propende a la armonía. Y es el Espíritu Santo el garante de esa situación. Aún el Espíritu Santo de Dios, estando morando en nosotros, Él sigue respetando lo que Dios nos dio al principio a todos los seres humanos, el que Él respeta la libertad que tenemos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y si Dios es soberano, en nosotros hay cierta soberanía. ¿Por qué? Bueno, porque Dios necesitamos saber qué vamos a hacer. Eso lo decidimos nosotros. ¿Quién nos va a hablar permanentemente? El Espíritu Santo. ¿Desde dónde? Desde adentro. De manera que la paz no puede ser como el mundo la plantea. El Señor le dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Porque la paz es no un baño y no son una serie de actividades como tales, como rituales, fiestas y ceremonias que nos van a garantizar ese estado, esa condición. Eso viene desde adentro. Viene desde adentro porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos está guiando a hacer la justicia de Dios. Y si nosotros hacemos las obras de Dios, es decir, la justicia de Dios, entonces es cuando habrá paz, es cuando habrá armonía, es cuando vendrá el completamiento, la plenitud. Eso que significa Shalom. La Biblia está llena de un montón de cosas que tienen que ver con estos aspectos tan importantes. En el capítulo 32 de Isaías, para ser más exacto, en el capítulo 32, los versos que van al 15 al 18, del 15 al 18, están insertos en un contexto donde Dios está hablando acerca de un reino de justicia, a su reino milenial, un reino prometido. Y que Israel tuvo que pasar por todo eso y luego entra la iglesia, el misterio de Dios, pero que nosotros viviremos en un reino de justicia. Pero ¿cuándo empieza esa justicia?
a ser realmente activada por parte del hombre cuando tenga el Espíritu Santo. Por eso es que en el verso 15 dice, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo, ya refiriéndose a ese proceso, a esa parte final, que es el establecimiento del reino de gloria, dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Eso es lo que está prometido por parte de Dios, pero no podemos pasar por alto esto. El efecto de la justicia será la paz. La paz es el efecto y la justicia es la causa. Pero esa causa hay que trabajarla. A ver, usted quiere paz en su casa, eso hay que trabajarlo. Usted no puede ser injusto. ¿Y cómo deja de ser injusto? Indagando en las escrituras, preguntándole al Espíritu Santo de Dios cómo vivir, cómo debemos desenvolvernos en el seno de nuestra familia, por ejemplo, comenzando. No nos debemos faltar el respeto. Debemos ser tolerantes, pacientes. Se supone que el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios y él está llamado a activar, él es agente de paz. Nosotros somos agentes de paz. En nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra familia, debe prevalecer la paz. Pero ¿por qué no prevalece la paz? Porque hay conflicto. Y no es precisamente el Espíritu Santo, no que no haya estado hablando el Espíritu Santo, sino que no le prestamos la debida atención, porque queremos seguir fluyendo como el viejo hombre, en la ira, en la contienda, en la falta de respeto, en la falta de consideración. No escuchamos a nadie. Y mientras no haya esa práctica, mientras no haya esa causa, no hay el efecto de tener la paz como fruto, como resultado. En una ocasión Pablo escribió a los de Gálatas en el capítulo 5, versículo 22 y 23, diciendo, y los frutos del Espíritu son, comienza así, el amor, el gozo, la paz, y allí prosigue una cantidad de frutos. Con el Espíritu Santo de Dios, a quien le debemos prestar la debida atención, atender cuál es la justicia que debemos hacer, el fruto no va a faltar. Dentro de su fruto está la paz. Estamos obligados a fructificar. Por eso que al principio Dios decía fructificado. Un día estaremos hablando acerca de esto. ¿Por qué entonces no hay en el seno de nuestra familia paz? Porque continuamente se violenta el derecho que tienen los otros de no ser escuchados, el derecho que tienen los otros de participar de manera equitativa, donde no hay paciencia, donde no está el común denominador del perdón, sino que está la venganza. Y todas estas cosas no pueden prevalecer en nuestros hogares porque entonces no hay paz. La paz será un anhelo. Pero nosotros estamos obligados a ser agentes de paz, a ser pacíficos. Por ejemplo, ya desde el Antiguo Testamento, cuando el rey David quiso hacer el templo, el Señor le dijo que no, porque él era un tipo muy iracundo, era violento. Tenía un corazón para Dios, sí lo tenía. Y el trabajo que Dios le permitió hacer fue de unificar
el reino. Pero él no podía consolidar el reino, ni mucho menos construir el templo, porque sus manos estaban llenas de sangre. Era un tipo violento. Repito, tenía un corazón para Dios. Pero ¿quién tenía el perfil interior para poder construir el templo? La pacificidad. Y eso lo representó su hijo Salomón, que precisamente ese es el nombre. Pacífico es Shelomo. Cuando él estaba construyendo el templo, a él se le giraron instrucciones muy específicas. En Primera de Reyes, en el capítulo 6, versículo 7, igual que aparece también en Deuteronomio, en el capítulo 27. Dios le dio ordenanza tanto a Moisés como a Salomón de que cuando se construyera el templo, en aquel momento Moisés tenía que construir un altar. Tanto a Moisés para construir el altar como a Salomón para construir el templo, le dijo, no haya actividad de martillo ni de hacha. Las piedras tienen que ser traídas y colocadas sin que se oiga ruido alguno. Todo tiene que ser en paz. Con pacificidad se edifica el templo. Bueno, haciendo una analogía de esto con lo que es la edificación de la iglesia no se puede hacer tampoco a martillazos ni a hachazos. Nada violento, nada que tenga que ver con el hierro, porque el hierro es tipología de la forma en la que obró Roma. Un material muy ferroso, que era muy duro, era atado a la idea de la violencia. Nosotros no podemos construir el templo con violencia, ni a martillazo, ni regañando, ni con actitudes saturadas de ira. No podemos construir el templo, mucho menos la ciudad y los muros. Nuestros hogares no pueden ser construidos con violencia. Tiene que ser en paz, tiene que prevalecer la pacificidad. Y para que prevalezca la pacificidad, tenemos que considerar el consejo del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que Él es la persona quien nos ha sido dada de Dios para que nosotros podamos hacer la justicia de Dios. Esa justicia que apunta a la verdad. Sí, apunta a la verdad, pero que esa justicia tiene como efecto la paz, la armonía, el completamiento. Dios está completando la plenitud. Eso lo está completando Dios. A veces nosotros queremos la paz en nuestros trabajos y resulta que el jefe, el dueño de la empresa, el gerente, son muy violentos, irrespetuosos, desconsiderados, injustos. Pero quieren resultados de paz, quieren los mejores resultados. Si a usted, a su trabajador, lo trata mal, le paga mal, es injusto en lo que le paga, no puede haber paz en esa empresa. ¿Y qué tal en una nación? ¿Eh? Fíjense, por ejemplo, el caso específico de Venezuela. Y lo digo como venezolano. En este momento yo estoy fuera del país. Pero ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué no hay paz en Venezuela? Porque está desenvolviéndose la injusticia como nunca ha habido. Por parte de todos. Vamos a hablar básicamente de los venezolanos, el venezolano común. Nadie quiere saber de Dios. Y si nadie quiere saber de Dios, ¿cómo morará el Espíritu Santo de Dios
¿quién sugeriría o quién sugerirá las acciones a seguir? ¿Bajo qué conciencia se reconocerá la justicia de Dios si Dios no es el que mora en los corazones de los venezolanos? Cada quien hace lo que quiere. Lo que pasaba en el periodo de los jueces cuando Israel salió de Egipto. Cada quien hace lo que quiere. Pero que haya paz. Si Jesucristo no es el Señor de Venezuela, en Venezuela no habrá paz. Tenemos que comenzar por allí. Y no es que nos llamemos evangélicos o cristianos o como que usted quiera. Pero tenemos que prestarle atención al Espíritu Santo de Dios. Si la iglesia que está en Venezuela le prestara la atención al Espíritu Santo de Dios e hiciera todo lo que tiene que hacer, otra cosa estuviera pasando en Venezuela. ¿Y qué tal de los gobernantes? Voy a tomar un pasaje que encuentro aquí en Proverbios, en el capítulo 31, donde dice palabras del rey Lemuel, porque este capítulo 31 donde se habla de la mujer virtuosa, yo no quiero hablar de la mujer virtuosa, sino que voy a hablar de los primeros 9 versículos, donde dice, ¿qué hijo mío? Esto dice la mamá, la madre del rey. Dice aquí Lemuel. No se sabe quién era Lemuel. Muchos dicen que era un rey que se conocía en el Medio Oriente. Otros hablan que era el seudónimo de Salomón. Y Salomón, que incurrió en una cantidad de errores, la madre le estaba diciendo esto a Lemuel, que Lemuel significa consagrado a Dios. Escúcheme bien. Lemuel es consagrado a Dios. Y ese consagrado a Dios vino su madre y le estaba orientando, lo está reprendiendo, le está diciendo, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Y entonces le dice la madre a Lemuel, al rey que se decía ser consagrado a Dios. Abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. En otras palabras, en maravino, criollo y vernáculo. Déjate de eso, de andar bebiendo, de andar de puras mujeres, de pura farra. Vos no sois rey, vos no sois gobernante, vos no sois gerente, vos no sois presidente, vos no sois gobernador, vos no pertenecéis a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿por qué ustedes son puestos en ese lugar? Dios ha permitido que estén allí para atender al desvalido, al menesteroso, al pobre. Los ricos, esos se saben defender solos. Por eso es que son ricos, pues se saben defender. ¿Qué es lo que hace un presidente? ¿Qué es lo que hace un gobernador? Un servidor público. Atender a la mayoría que no son ricos, que son desvalidos, que son pobres. Nuestros gobernantes se están ocupando de enriquecerse, de atender sus apetencias personales con mises, de darles casa, de tener otras muchachas no acordes con su edad. Pero eso está pasando en el país. Y luego quieren paz.
Nunca habrá paz en esos términos delante de Dios, porque estamos violando los principios. EPA, gobernador, alcalde, presidente, concejales, asambleístas. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Para qué los eligieron? ¿Para atenderse a ustedes? ¿A un grupo? ¿Manipulando las leyes? ¿Crucificando a un pueblo? Ah, darán cuenta a Dios. El promedio de vida al nacer en Venezuela anda por el orden de los 75 años, 74. Cada año varía. Y eso se pone en peligro. Porque es que cree que van a escapar del juicio de Dios. De ese no se escapa nadie. De toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta en el día del juicio. Y esto es de palabra. ¿Cómo serán los hechos? Esto lo suelto como un ejemplo. Todo esto que he dicho en este momento no es, no es para que sea tratado ligeramente. Reitero esto. La paz es una responsabilidad del ser humano, el mantenerla, el trabajarla. La paz no se decreta. Hay una porción que yo encontré por ahí en las Naciones Unidas. Qué bonito se escucha esto. Escúcheme esto. La paz como condición está asociada a la realización de los valores universales de justicia y libertad para el bienestar propio y colectivo. La paz es una condición para el desarrollo social y el mantenimiento de la paz es una responsabilidad del hombre en lo individual y en lo colectivo. Esta hay que trabajarla. Esto dicen las Naciones Unidas. Sí, hay 3 principios que deben regir para la paz. Y para eso hay que atender estos 3 principios que tienen que ver con el consentimiento de las partes, la imparcialidad y el no uso de la fuerza, excepto en la legítima defensa del mandato. A mí me dan ganas de reír eso que maneja la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Imparcialidad. ¿Cuál imparcialidad? Si todo eso está aconteciendo, el manejo de las leyes, todo eso que se está realizando en medio de las Naciones Unidas, eso no es de Dios. No hay, no se está trabajando por la paz, porque no son justos, no son equitativos, no le prestan atención. En definitiva, y esto es para ir cerrando ya este mensaje un tanto subido de tensión, ¿no? No pretenda usted obtener paz haciéndolo injusto, sea quien me esté escuchando en este momento. No piense usted recoger como fruto la paz haciendo la injusticia, haciendo como usted quiere y no como Dios le sugiere. Ahora, si usted quiere en este preciso momento hacer o causar la justicia, las obras, las acciones apropiadas para que haya paz, pues necesita el Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos va a guiar. No solamente por tener el Espíritu Santo de Dios, ya tenemos la paz. No, no, momento. Ya tenemos paz para con Dios. Sí, porque eso traería consigo el cumplimiento de lo que decía Pablo, que recoge en Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, ya tenemos paz para con Dios. Ya nos reconciliamos con Dios. Un momento, eso está bueno y eso es lo primero. Pero luego la paz hay que trabajarla. ¿Cómo se trabaja la paz? Haciendo la justicia, haciendo las acciones justas, lo correcto, lo que corresponde. ¿Y cómo lo va a saber usted? Hasta que no indague en las escrituras
y en oración continua con Dios permanentemente todos los días se disponga a ir en contra del hombre viejo. Porque el hombre viejo siempre va a querer alterar, manejarse en la ira, en la manipulación, en la violencia si es necesaria, imponerse para alcanzar sus propios beneficios, sin importar que haya o no haya paz. Pero la paz está obligada a ser manifestada por los hijos de Dios. Si usted, mi querido amigo, mi querido hermano, voy a empezar con los amigos y las amigas. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en su vida, es necesario que en este momento lo tenga. Y yo le voy a invitar, por primera vez hago yo esto dentro de lo que es la dinámica de Vida TV. Yo le voy a invitar a repetir una oración conmigo. Esto no está escrito. Voy a improvisar, pero en esa improvisación que hago de una oración, lo que estoy es provocando o querer provocar en usted el que tenga una oración y una conversación con Dios verdadera, sin ningún tipo de reserva. Dígale, Señor Jesús, hasta esta hora yo me he conducido como he querido. Y yo sé que he pecado muchísimo. Perdóname. Perdóname, Padre, por lo que he hecho y lo que estoy haciendo en este momento. Te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, de toda inmundicia. Y ayúdame a hacer las obras que preparaste para mí desde la eternidad. Ayúdame a ser ese hombre de bien, ese hombre pacífico, ese hombre de paz. Porque los hombres de paz son los que aman la ley, tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted, mi querido hermano, que tiene el Espíritu Santo, usted, mi querida hermana, que tiene el Espíritu Santo de Dios, morando en su vida, que no lo tiene intermitentemente, ahí está, ya usted fue sellado, ya es de Él, ya le pertenece a Dios. Usted va a estar, y yo, porque un día reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estaremos en la presencia de Dios. Sí, pero mientras llegue ese momento, tenemos que vivir en paz. Estamos llamados a ser pacíficos, hombres de bien, hombres de fe, sin pleitos, sin iras ni contienda. Pero para eso necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios en comunión íntima con Él. Y Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, para que entonces haya la paz de Dios. Me detengo en el comentario y les invito muy cordialmente para que siga lo que producimos aquí en Vida TV. Damos gracias al Señor porque hemos tenido información de que la mamá de nuestro hermano Juan Carlos ya se está recuperando. Damos gracias al Señor por eso. Y les invitamos muy cordialmente a seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Nos pueden ubicar como @VidaTVPlay, en nuestro canal de YouTube como Vida TV Play. Debe seguir y activar la campanita para que reciba las notificaciones de un nuevo programa. Nos puede ubicar en Spotify como Vida TV Play. Y atentos, porque haremos otra entrega de un cargamento de ricas bendiciones que tienen que ver con estas conversaciones y estos temas que son para el diario vivir. Dios me los bendiga en su nombre.